Las tres formas de unidad. Hoy día existen, que yo sepa, por lo menos dos símbolos que usan los reformados paedobautistas como estándares confesionales. Uno es la Confesión y los Catecismos de Westminster, y el otro son las tres formas de unidad. Estas tres formas son la Confesión belga, el Catecismo de Heidelberg y los cánones de Dort, todos juntos. Estos tres documentos vienen del continente europeo y las suelen usar iglesias provenientes de las denominaciones reformadas del continente de Europa. Si quieres conseguir estos documentos en español, acaba de salir una nueva edición elaborada por mi amigo Valentín Alpuche y mi hermano Rubén Sartman. Ellos son pastores en la Iglesia Reformada de los Estados Unidos. Esa denominación expresa su doctrina con estas tres formas de unidad. Primero hablemos de la Confesión belga de 1561. La Confesión belga fue escrita por un hombre llamado Guido de Bresse. Bélgica es, junto con Holanda, uno de los Países Bajos, y en el siglo XVI fueron territorios de la Casa de Habsburgo, la Casa Imperial. Por ser su territorio, Carlos V, que como hemos dicho fue un hombre muy astuto, logró impedir la reforma en esos territorios. Fue un lugar de mucha persecución, y entre 1523 y 1566 tuvieron 1,300 mártires. De ellos, entre ellos habían radicales anabaptistas, habían luteranos y reformados. La reforma de estos Países Bajos pudo haber sido como España, donde realmente no hubo mucha reforma, ya que en la abdicación de Carlos V en 1556, Felipe II recibió esos países, los Países Bajos y España, aunque prefirió radicarse en España. Felipe II es el rey que en 1588 mandó la armada a reconquistar a Inglaterra y ponerla bajo catolicismo, la cual fue espectacularmente derrotada. Felipe también manejó sus territorios en los Países Bajos con impuestos pesados y aumentó la persecución. Eso eventualmente precipitó en Holanda una guerra de 80 años, la Guerra de 80 años, en la cual Holanda logró independencia de España al fin en la Paz de Westfalia en 1648. Guido de Bresse nació en 1522 y murió en 1567. Él se convirtió y predicó con denuedo y pronto tuvo que huir de Holanda a Inglaterra. Inglaterra tenía conexiones extensas con Holanda por el comercio, y el comercio siempre difunde ideas. También en otro momento huyó de Bresse a los países reformados del continente, donde no solo había congregaciones de protestantes exiliados de su país, como ya hemos visto con los ingleses, sino también él conoció otros reformadores, además de las congregaciones protestantes, reformadores como lo fue Calvino. La conexión con Calvino es importante porque una de las fuentes principales de la confesión belga es una confesión que Calvino compuso para los protestantes en Francia, conocida como la Confesión Galicana. De Bresse se apoyó en este documento, fue una de sus principales fuentes, y también mandó revisar la confesión belga con varios otros teólogos de los Países Bajos y quizás de otros lados, incluyendo Francisco Junius, un importante teólogo quien fue otro estudiante de Calvino. Entonces, la confesión belga tiene bastante influencia de Calvino. En 1566 comienza la primera fase de la Guerra de 80 años. Se lleva a cabo en dos fases de 80 años con un intervalo de 12 años. Existe antes de la primera fase, existe en Holanda iconoclasía, que es cuando rompen estatuas e imágenes en las iglesias. Y aunque Guido de Bresse no personalmente perpetuaba esta práctica, no le decía a gente que lo hicieran, él fue arrestado y acusado de ello,
y siendo un protestante, pues lo ejecutaron en 1567, creo que lo ahorcaron. Un resultado de la guerra fue una iglesia establecida en Holanda, esta guerra de 80 años. El resultado fue que en vez de persecución, pues se establecieron una iglesia establecida protestante. Y esta iglesia recibió la confesión asociada al mártir y reformador Guido de Bres. ¿Sí? Porque él fue un héroe de lo que provocó la guerra. Es en las décadas de los 1580 y 90 que comienzan a haber problemas con el artículo 16 de la Confesión belga que escribió Guido de Bres, que es este artículo 16 es sobre la predestinación. Y es en conexión a esto, a este artículo de la predestinación, que surgen los remonstrantes y el arminianismo en la primera década del siglo XVII. Hay una contrarremonstrancia, ¿sí? Una reacción ortodoxa a los remonstrantes y eventualmente un sínodo, una reunión de las iglesias de esas regiones en Dordrecht de 1618 al 19, del cual se obtienen los cánones de Dort. Los cánones de Dort luego se suman para suplementar la confesión belga. Pero hablemos de la confesión belga. Para mí es sobresaliente que la confesión belga no solamente contiene afirmaciones, tiene también muchas negaciones. Por ejemplo, en el artículo 13, que habla sobre la providencia, concluye así: y en esto reprobamos el execrable error de los epicureos que dicen que Dios no se inmiscuye en nada y deja acontecer casualmente las cosas. Esta es la que más sobresale para mí de todas las posiciones que condena. ¿Por qué se les da por condenar una secta filosófica de la antigüedad? Creo que de Bres se encuentra en una situación con tanta confusión y tantas variedades que le es necesario distanciarse de todos los errores posibles, sean bajos como lo es el anabaptismo o altos como una posición filosófica. Es una confesión forjada en la batalla, amurallada, atrincherada, con vigilantes y cañones, por decirlo así. Igual que Cartagena, cuando era amenazada por ladrones y piratas. ¿Qué hicieron en esa ciudad? Pues hicieron una ciudad amurallada, vigilada, lista para la guerra, para repeler sus adversarios. Igual, así me parece es esta confesión. Recordemos que es en los Países Bajos que hubo mucha variedad, tanto que el anabaptismo más organizado y perdurable, el de Menno Simons, que tenía graves problemas teológicos. Menno Simons mismo, el Señor, tenía graves problemas teológicos, pero el anabaptismo que él organizó se logró ahí. Esa forma de anabaptismo sigue hasta hoy, se llaman menonitas. Y cabe decir que los problemas teológicos de Menno Simons no los perpetúan todos los menonitas. Hay menonitas que tienen sana doctrina, por lo general. Otra cosa que uno nota muy rápidamente de esta confesión es que incorpora lenguaje de la Escritura más que otras confesiones. Gran parte de algunos artículos son citas de la Biblia y el lenguaje de la confesión se vuelve el lenguaje de la Escritura. Está diciendo lo que dice la confesión y empieza a citar un versículo o un pasaje. Esto no es necesariamente mejor que otras confesiones. La idea es interpretar la Biblia y no repetir la Biblia. Por otro lado, sí entreteje lo que está explicando con la Biblia en forma que deja clara que busca sacar sus artículos directo de la Biblia. Es una confesión interesante por este fenómeno. La confesión belga también trata en forma más amplia la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es compleja, requiere estudio para tratar, y es fácil que ahí surja error cuando alguien se comienza a apartar. Cuando alguien se comienza a apartar, quiero decir, es fácil que en la doctrina de la Trinidad sea donde surja primero el error, ¿sí? O cuando no tienen un cristianismo no suficientemente robusto, que es lo que encontramos en Holanda y es a lo que se opone, yo creo, Guido de Bres.
Los artículos 8 y 9 tratan la Trinidad, y el noveno es larguísimo, larguísimo. Igual, los artículos 10 y 11 que tratan de Cristo y el Espíritu Santo tienen que ver con la doctrina, obviamente, de la Trinidad también. Entonces son 4 artículos en total y ocupan bastante espacio. Como dije, el artículo 9, que es larguísimo, tiene una pequeña demostración de dónde sacan la doctrina de la Trinidad usando el Antiguo Testamento junto con el Nuevo Testamento. Es inusual que una confesión explique versículos del Antiguo Testamento al exponer esta doctrina, la doctrina de la Trinidad, pero lo hace. Leo un trocito, la conclusión del artículo 9. Esta doctrina de la Santísima Trinidad ha sido siempre sostenida y mantenida en la Iglesia verdadera desde los tiempos de los apóstoles hasta ahora, contra los judíos, maometanos y algunos falsos cristianos y herejes como Marción, Manes, Praxias, Sabelio, Samosato, Arrio y otros semejantes, los cuales fueron justamente condenados por los santos padres. Por lo tanto, con respecto a este punto, aceptamos gustosamente los 3 sumarios de fe, a saber, el de los apóstoles, el de Nicea y el de Atanasio, así como también lo que fue resuelto por los antiguos en conformidad con estos sumarios. Ahí se aparta de todos los herejes tradicionales y apoya la confesión, los credos que conocemos, uniéndose así a la tradición de la Iglesia de todas las edades en cuanto a la Trinidad. Quiero concluir esta breve descripción de la confesión belga leyendo el excelente artículo 22 que habla de la justificación. Dice: nosotros que creemos que para obtener el verdadero conocimiento de este gran misterio, el Espíritu Santo enciende en nuestros corazones una fe sincera que acepta a Jesucristo con todos sus méritos, se lo apropia y no busca nada más aparte de Él, porque es necesario que todas las cosas que se requieren para nuestra salvación se encuentren en Jesucristo, de tal modo que si todas las cosas se encuentran en Él, aquellos que poseen a Cristo Jesús por medio de la fe tengan salvación completa en Él. Por tanto, para cualquiera que afirme que Cristo no es suficiente Salvador, sino que se requiere algo más aparte de Él, estaría afirmando una repugnante blasfemia, ya que esto significaría que Cristo sería solamente un Salvador a medias. Por tanto, justamente decimos con Pablo que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Sin embargo, para hablar con más claridad, no queremos decir que la fe misma es la que nos justifica, ya que es solamente un instrumento por la cual aceptamos a Cristo como nuestra justicia, sino que Jesucristo al imputarnos todos sus méritos y tantísimas obras santas que ha hecho para nosotros en nuestro lugar, Jesucristo es nuestra justicia. Y la fe es un instrumento que nos mantiene en comunión con Él en todos sus beneficios, los cuales al llegar a ser nuestros son más que suficientes para absolvernos de nuestros pecados. Es por la forma tan debida y precisa que habla de esta doctrina que valoramos aún estas antiguas confesiones. ¿Quién podría mejorar ese párrafo? No sé por qué, pero las traducciones de esta confesión que uno halla en el Internet suelen ser pésimas. Cuidado si las buscan. No juzguen el documento a base de una mala traducción, especialmente el artículo 22 es mal traducido en muchos lugares del Internet. Entonces, ojo con eso. Sigamos con los cánones de Dort, que se usan junto con la confesión belga en las 3 formas de unión. Hablemos un poco de la historia de estos cánones. Jacobo Arminio estudió con Teodoro Beza y después fue ordenado como ministro en Ámsterdam en 1588. En 1589, por alguna razón, le pidieron a él que defendiera la teología de Beza, supongo porque estudió con él. Beza creía tanto en la elección como la reprobación, que Dios elegía a algunos a salvación e igual elegía a algunos a condenación.
es decir, que Dios escoge unos para vida y otros para muerte. Y a Arminio se le hizo complicado defender a Beza. Lo que hizo es dejar de usar idioma preciso de la ortodoxia reformada y desarrolló una forma de explicar la justicia de Dios que ubicaba la responsabilidad de la salvación no en Dios, sino en el hombre. Eso fue una novedad. En 1603 pusieron a Arminio como profesor de teología en la Universidad de Leiden, y es donde entró en controversia con otro profesor que ya estaba, Francisco Gomaro. Gomaro acusó a Arminio de ser un pelagiano. Arminio acusó a Gomaro de ser un maniqueo. Y así se pelearon. En 1608, Arminio publicó por fin una declaración clara de su posición pública y considerada del arminianismo. En 1609 al 10 es cuando los que le apoyaban, los remonstrantes, sacaron un documento de 5 puntos afirmando que la elección estaba basada en fe prevista. Es decir, están diciendo que Dios mira quién va a creer y los escoge a ellos. Ellos también afirmaron que la expiación fue universal, es decir, negaron que Cristo murió solo por los escogidos, dijeron Cristo murió por todos, todo mundo. Ellos también dijeron que la depravación del ser humano es parcial y que no es total. También dijeron la gracia de Dios es resistible, es decir, Dios opera en su gracia, pero el ser humano puede decir no gracias. Y en quinto lugar, el quinto punto es la posibilidad de una caída de la gracia. Es decir, los remonstrantes decían que se podía dejar de ser un creyente, y esa era su doctrina. En respuesta a esto, se convoca un sínodo en Holanda y también se invita a participación internacional, pero es principalmente un sínodo de los protestantes holandeses. Quieren responder a la nueva teología y entonces se mandan delegados políticos porque estamos en el siglo XVII, se mandan delegados de las universidades y las provincias de Holanda porque son los teólogos y pastores holandeses, e invitan extranjeros, entre ellos teólogos ingleses y teólogos de Ginebra. Influye mucho en la teología inglesa. Están desarrollando varias cosas en ese momento, pero no vamos a hablar de eso aquí en esta consideración de los cánones de Dort. ¿Qué contienen estos cánones de Dort? Pues 5 puntos en respuesta a los puntos de los remonstrantes, esos 5 puntos que acabo de explicar. Así que dijimos que los remonstrantes decían que la elección estaba basada en fe prevista, que Dios miraba y veía quién iba a creer y los escogía. Eso decían los remonstrantes. La respuesta de los cánones de Dort es que la elección es el propósito inmutable de Dios, por el cual antes de la fundación del mundo, por pura gracia, de acuerdo al soberano beneplácito de su propia voluntad, ha escogido de toda la raza humana, la cual había caído por su propia culpa de su estado original de rectitud al pecado y a la destrucción. Dios ha escogido de toda la raza humana un cierto número de personas para la redención en Cristo, a quien designó desde la eternidad como el mediador y cabeza de los elegidos, y el fundamento de la salvación. Este número de elegidos, aunque por naturaleza no son mejores, ni merecen más que los otros, sino que con ellos están involucrados en una miseria común, Dios ha decretado entregarlos a Cristo para que los salve, y ha decretado llamarlos eficazmente y llevarlos hacia su comunión por medio de su palabra y espíritu. Ha decretado otorgarles la verdadera fe, la justificación y santificación, y habiéndolos poderosamente preservado en la comunión de su Hijo, finalmente ha decretado glorificarlos para la demostración de su misericordia y para alabanza de las riquezas de su gracia gloriosa. Todo eso es lo que dice en alguna sección de los cánones de Dort. Y realmente responde ahí casi a los 5 puntos, ¿verdad?
Vemos ahí, lo principal es que la elección es incondicional, que Dios no mira y ve quién va a creer, pero que Dios escoge y por eso creen. Vemos ahí que se relaciona con la teología del pacto, porque habla del mediador y del plan eterno de Dios, porque no es posible sacar estas doctrinas de su contexto teológico, y es parte del problema del arminianismo, que descontextualiza y recontextualiza la doctrina reformada. Y a eso se oponían los teólogos en Dordrecht. La teología ortodoxa reformada, se puede decir, rechazó la alternativa arminiana. Arminio trató de definir de una forma y ellos dijeron no se puede definir así, porque representa un abandono de la teología más avanzada por una menos compleja, que es lo que están haciendo. Los remonstrantes en su segundo punto también decían que la expiación fue universal, es decir, que Cristo murió por todos. Y la respuesta es de los cánones de Dort, porque este fue el consejo soberano y la voluntad llena de gracia y el propósito de Dios el Padre de que la eficacia vivificadora y salvífica de la preciosísima muerte de su Hijo debiera extenderse a todos los elegidos, concediéndoles solamente a ellos el don de la fe justificante por la cual los salva infaliblemente. Arguyen que Dios hace lo que hace con propósito, y lo que Él propone lo logra, y que lo logra en la redención donde Cristo paga por los suyos. En este punto de la expiación limitada, de la redención limitada, el argumento es que si algo se va a lograr en términos de la salvación, Dios lo tendrá que lograr. Y si Dios logra algo, es porque propone lograrlo desde la eternidad en la elección y lo cumple. El argumento es que Cristo vino a morir por alguien, por los que propuso desde un comienzo salvar, y porque lo propone, lo logra por ellos. Una pregunta que se puede hacer al que no acepta la expiación limitada es, si Cristo murió por todos, entonces ¿cómo es justo que Dios condene a alguien, habiendo sido ya pagados sus pecados? Es un argumento que lanzan después los socinianos, que son unos herejes. Los arminianos tienen un error, pero no les llamamos herejes. Los socinianos son herejes, y le costó mucho al arminianismo responder de forma satisfactoria a la acusación de esa pregunta que yo hice, que tomaron los socinianos. Los remonstrantes también tenían un tercer punto, que es que la depravación es parcial, que el ser humano no es totalmente depravado. La respuesta a ellos es que al rebelarse contra Dios por la instigación del diablo y por su propia voluntad libre, él perdió estos dones excelentes, el hombre perdió estos dones excelentes y en su lugar quedó involucrado en ¿qué? Ceguera de mente, horrible oscuridad, vanidad y perversión de juicio. Llegó a ser impío, rebelde y obstinado de corazón y voluntad, e impuro en sus afectos. Para que nadie diga que no creen en la depravación total, la explican por todas las partes posibles. También explican qué cosas le quedan al hombre, ¿sí? Que el hombre no es totalmente destruido porque es totalmente depravado, no. Y ellos explican en los cánones de Dort con mucha claridad qué es lo que no quieren decir por la depravación total al afirmarla. Y queda muy claro, está muy bien hecho esa parte, me parece a mí. Se la recomiendo. Para mí, lo último de lo que dicen ahí en la parte que cité es lo peor, lo que dicen de la voluntad y el corazón. Los efectos de la caída son principalmente, en mi entender, morales, radican en el corazón y de ahí influyen todo el ser. Los remonstrantes en su cuarto punto decían que la gracia es resistible, que Dios puede operar en uno, pero uno puede decirle a Dios, no gracias. La respuesta de los cánones de Dort es,
Cuando Dios lleva a cabo su beneplácito en los elegidos, o produce en ellos la verdadera conversión, no solamente hace que el Evangelio les sea predicado externamente y poderosamente ilumina sus mentes por su Espíritu Santo para que puedan entender correctamente y discernir las cosas del Espíritu de Dios. No solo eso, sino que por la eficacia del mismo Espíritu regenerador, Él penetra lo más profundo del hombre, abre el corazón cerrado y suaviza el corazón endurecido, y circuncida lo que era incircunciso, infunde nuevas cualidades en la voluntad, la cual, aunque hasta ahora muerta, la revive. De ser mala, desobediente y obstinada, la vuelve buena, obediente y flexible. La acciona y la fortalece para que como un buen árbol pueda producir los frutos de las buenas acciones. ¿Sí ven lo que está diciendo de la voluntad? Que le prediquen a alguien no lo niega el arminianismo, que le llegue así la obra de Dios. Ellos no niegan que hay que predicar. Que el Espíritu Santo ilumine, tampoco lo niegan, que el Espíritu Santo ilumine la mente. Ellos no niegan eso. Pero en cuanto a lo más profundo, lo que se hace en el corazón, lo que quiere y desea una persona, es ahí que se necesita gracia irresistible. Es el querer de estas cosas en el que radica nuestra incapacidad. Es donde estamos como Lázaro en la tumba muertos, y nos tiene que llamar una voz que ni un muerto pueda resistir. Y ese es el llamado eficaz de la gracia irresistible. Los remonstrantes, en su último punto, decían que la posibilidad de una caída de la gracia existía para el creyente, que uno podía creer y luego dejar de creer. La respuesta de los cánones de Dort es que de esta preservación, la preservación de los elegidos para salvación y de su perseverancia en la fe, los verdaderos creyentes pueden y de hecho obtienen seguridad de acuerdo a la medida de su fe, por la cual ellos creen con seguridad que son y siempre seguirán siendo miembros verdaderos y vivos de la Iglesia y que tienen el perdón de pecados y la vida eterna. La perseverancia de los santos, de los verdaderos creyentes, es una obra de Dios, que Dios logra porque Dios la comenzó y Dios no deja medio hechas sus cosas. Esos 5 puntos los detalla el documento en muchos artículos, bajo 4 divisiones principales que une la tercera y la cuarta en lo que dice. Y también incluye unos artículos más negativos, unos que deliberadamente no son para afirmar, sino para negar lo que dicen los remonstrantes. Es decir, en los cánones de Dort, tú puedes hallar un detallado argumento que explica las doctrinas de la gracia en forma sistemática. También puedes hallar algo que hace conexiones con las enseñanzas bíblicas que apoyan ese sistema. Y además, los cánones de Dort te ayudan a entender las debilidades del sentido opuesto, que sigue siendo, el arminianismo sigue siendo lastimosamente demasiado común en el cristianismo actual. Bueno, por último, miremos brevemente el tercer documento de las 3 formas de unidad, el Catecismo de Heidelberg. Si la Confesión Belga es un documento lleno de lucha por su contexto, y si los cánones de Dort son una fuerte respuesta a una teología novedosa, el Catecismo de Heidelberg es uno de los más bellos y pastorales documentos que jamás se ha logrado. No es un documento tan peleonero. Supongo que se adjuntan estos 3 documentos para que se complementen y se completen. Y por eso lo usan muchas iglesias hasta el día de hoy. ¿Cuál es el contexto histórico del Catecismo de Heidelberg? Recordemos nuestro amigo Federico el III del Palatinado, el que recibió la segunda confesión helvética escrita por Heinrich Bullinger. Este gobernante cristiano buscaba en su catecismo 2 cosas.
buscaba una unión doctrinal, es decir, una posición que no definiera todo lo que los dividía. Quería hacer la paz. Quería que se dejaran de pelear sobre la Santa Cena, por ejemplo. Resulta que en esos días hubo una división entre los luteranos y él estaba en territorio luterano, tradicionalmente luterano. Unos seguían a Melanchthon y eran más del parecer de los demás reformados, los reformados suizos, por ejemplo. Otros querían seguir la enseñanza original de Lutero. Recordemos que esa era una fuerte pelea entre Lutero y los demás, acatándose a Lutero de tal forma que se llamaban los Genesio-luteranos, los genuinos, los auténticos, los luteranos celosos de la tradición del Hércules de Alemania, ¿sí? Como si Lutero fuese un santo para ellos casi. Federico el III los vio a estos como algo para evitar, sin perder su admiración de la confesión de Augsburgo, esa confesión luterana tan buena. Y por eso él buscó documentos más cercanos al resto de la Reforma, como lo son el Catecismo de Heidelberg, que es un documento con el que yo creo que casi todos pueden estar de acuerdo. A todos les gusta ese catecismo. Y por el otro lado, no solo buscar la paz, sino que quería también una forma estructurada de educar a su pueblo en la fe, porque veía que no tenían buena educación en lo que creían. Entonces, de estos dos impulsos, uno pacífico y el otro pedagógico o educador, nos llega este catecismo. Un catecismo es una forma estructurada de aprender a través de unas preguntas que se le hacen al estudiante y las cuales el estudiante responde con respuestas que le dan, que se aprende, que se memoriza. Una de las cosas más importantes que uno puede aprender en esta vida es cómo hacer buenas y debidas preguntas. La calidad de las respuestas que obtienes depende de la calidad de las preguntas que haces. Y esto no es fácil. Un catecismo es valioso no solo por las respuestas que ofrece, sino que lo es por la calidad de las preguntas que te enseña a hacer. Un catecismo, sin nada más, es una colección de unas buenísimas preguntas. Dos teólogos se asocian con este catecismo, Caspar Olevianos y Zacarías Ursino. Ambos fueron docentes de la Universidad de Heidelberg, la capital del Palatinado que fue el territorio de Federico el III. Se ven ya en estos hombres la influencia de muchos teólogos reformados, porque son de la tercera generación. No es que solo estudian con uno, pero que estudian a todos, porque tienen sus libros y pueden escoger, evaluar, concluir y así lograr una teología aún más desarrollada. Ya estamos en una etapa de consolidación en los años 1560 y es por esto que los documentos de esta década exhiben una madurez teológica que las han hecho durar. Se cree que el autor principal fue Ursino, aunque se debate, quien también escribió un comentario sobre el catecismo que usan para estudiar el catecismo muchas personas. ¿Cómo es estructurado el catecismo de Heidelberg? En primer lugar, podemos ver una estructura de 3 partes. Hay una introducción con la maravillosa primera pregunta que todos conocen y la segunda pregunta nos da la estructura del resto del documento. Esta es la segunda pregunta. ¿Cuántas cosas son necesarias que tú conozcas para que puedas vivir y morir felizmente en este consuelo? El consuelo de toda tu vida y en vida y muerte de la primera pregunta. Bueno, ¿cuántas cosas son necesarias para esto? 3 cosas, responde. Primero, la grandeza de mi pecado y miseria. Segundo, cómo soy redimido de todos mis pecados y miseria. Tercero, cómo debo agradecer a Dios por su redención. En la respuesta está la estructura de todo el catecismo. El pecado primero, la redención segundo y la gratitud o la vida cristiana tercero. El catecismo está estructurado de tal forma que pedagógicamente conduce a un entendimiento protestante de la relación entre la fe y las buenas obras. Una pregunta muy importante, una relación que toca entender bien. Esto se debe a que la Reforma desarrolló la teología de la salvación en cuanto a la justificación y por eso
es una teología, por ser desarrollada de lo que antes no estaba desarrollada, es una teología más compleja. Por ser compleja, requiere más pedagogía, más enseñanza cuidadosa para captar y para retener. Y para entender la teología reformada, especialmente la salvación, hay que entender la doctrina del pecado con claridad, para proceder de ahí a lo que es la salvación realmente, y fluyendo de esto, sabiendo lo que realmente es la salvación, entender que de gratitud a Dios y por la obra de Dios en nosotros es que fluyen en nuestras vidas las buenas obras. El catolicismo te dice, el católico romano te dice que las buenas obras son la parte que tú traes a la salvación. El protestantismo no dice así, sino que dice que las buenas obras son la evidencia de la obra de Dios en tu vida y son el fruto de la justificación y no son la base de tu justificación. Y es por eso que tienen que explicar todo eso con cuidado y con detalle, y el Catecismo de Heidelberg te ayudará a ti y te ayudará a enseñar eso a tus hijos, a tu congregación, a la gente que conozcas que está luchando con esa relación. Voy a leer lo que dice la pregunta 60, que explica la justificación y es muy bueno. Pregunta así: ¿cómo eres justo delante de Dios? Y responde así: solamente por la verdadera fe en Jesucristo. Es decir, aunque mi conciencia me acusa de lo que he pecado gravemente en contra de todos los mandamientos de Dios y nunca he guardado ninguno de ellos y siempre estoy inclinado a todo mal, no obstante, Dios, sin ningún mérito mío, por pura gracia, me otorga e imputa la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si yo nunca hubiera cometido ni tenido ningún pecado, y como si yo mismo hubiese cumplido toda la obediencia que Cristo ha cumplido por mí, si tan solo acepto tal beneficio con un corazón creyente. Ahí vemos la importancia de hablar del pecado para entender la salvación, ¿verdad? También, en cuanto a la estructura del catecismo, podemos decir que está dividido en 52 partes. Una tradición de las iglesias que usan estos documentos como su confesión es que tienen predicación según el plan del catecismo. Predican los temas que toca el catecismo para así poder dar enseñanza más amplia sobre todo lo que aprenden ahí y darles substancia exegética a toda esta teología, exponiendo sus bases bíblicas en una forma más amplia. Así que tienen una parte del catecismo que corresponde a cada semana del año, y en los cultos de la tarde o en la escuela dominical, estas iglesias tocan la parte del catecismo que es de ese domingo. Esto es muy útil y sirve como guía para cualquiera, estas divisiones en 52 partes, para cualquiera que con tranquilidad quiera leer este documento domingo por domingo para conocerlo. O se puede usar para enseñar a los niños, dándoles la parte correspondiente para que se lo graben por la semana y lo presenten, por ejemplo, en la escuela dominical o haciéndolo en el hogar, como devocional. El niño o el adulto, porque no es simplemente un documento para niños, sino que Federico el III lo mandó a hacer para enseñar a todo su pueblo. La persona que se aprenda estas preguntas y respuestas va a tener muy sana teología memorizada. Notemos por último la forma en que se expresa este documento. No siempre habla en singular. A veces habla como las demás confesiones en plural. Dice nosotros creemos, pero sí tiene momentos en los cuales habla en singular. Yo creo. Esto le da un sentido más íntimo, un calor que es muy protestante. Estas son cosas del corazón, cosas que un individual presentándose ante Dios debe creer. No existe para mí en toda la literatura teológica un párrafo más bello que aquel con el que comienza este catecismo. Cuando pregunta cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte, mira cómo lo dice, en términos de consuelo por la miseria del pecado.
en esta dura vida de pecado, miseria y sufrimiento, ¿cuál es el único y verdadero consuelo? ¿Qué realmente te puede consolar? Esto no lo dicen cristianos de religión ligera, ni de gracia barata. Lo dice la experiencia de la lucha, de la reforma, gente perseguida, sin garantías de seguridad muchas veces, que sufrieron por Cristo. Ese también es el valor de un documento así. ¿Cuál es tu único consuelo en vida y muerte? Responde que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no soy dueño de mi vida. No soy dueño de mi vida, sino que pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo, quien con su preciosa sangre ha satisfecho completamente por todos mis pecados y me ha redimido de todo el poder del diablo y me preserva de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni siquiera un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes bien, todas las cosas tienen que funcionar conjuntamente para mi salvación. Por esa razón, por su Espíritu Santo, Él también me asegura la vida eterna y me dispone y prepara de todo corazón para vivir de ahora en adelante para Él.